¿Cómo están mis hermanos? Dios me los bendiga. Es un gusto saludarlos y estamos ya listos para continuar con una serie que ya hemos iniciado anteriormente con 2 mensajes. Esa serie que tiene que ver con el sellamiento y los 144,000. Nuevamente con el pastor John López estoy aquí para desarrollar este estudio. Buenos días, pastor. Buenos días, pastor. Un placer nuevamente estar aquí con ustedes compartiendo de la palabra de Dios y también con nuestros amigos y hermanos que están en sintonía de este programa en el día de hoy. Nos da mucho gusto saludarles nuevamente. Esperamos de que el programa de hoy que hemos preparado para cada uno de ustedes sea de mucha bendición. Pero como siempre lo hacemos, nos gusta siempre invitar la presencia de nuestro Padre Celestial porque sabemos que el Espíritu Santo es nuestro único maestro y no nosotros. Oremos, por favor. Querido Padre Celestial, queremos darle las gracias por el privilegio que nos da nuevamente, tanto al pastor Orlando como a este servidor, de poder dirigirnos a cada una de las personas que están sintonizando esta programación. Gracias por este privilegio de poder presentar su santa palabra. Le pedimos su dirección, su ayuda. Usted es el único que nos puede dar sabiduría de lo alto para poder, Señor, transmitir su palabra tal y como está escrita, sin añadirle y sin quitarle. Le pedimos una bendición muy especial, Padre, por las personas que nos están escuchando en estos momentos, que están sintonizando esta programación. Que el Espíritu de Dios ilumine sus mentes para que ellos puedan entender y aceptar este mensaje para este tiempo del fin. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. En el contexto del sellamiento, hoy vamos a estudiar un tema titulado Características de los 144,000, primera parte. Pastor Lopera, ¿por qué la hermana White dijo en cierta ocasión, esforcémonos con todo el poder que Dios nos da para encontrarnos entre los 144,000? Es una declaración muy importante, Pastor Orlando, porque verdaderamente los 144,000 van a tener unos privilegios muy grandes en el tiempo del fin. Van a tener unas características peculiares. Va a ser un grupo especial. Por eso debemos de esforzarnos por pertenecer a ese grupo, porque ese grupo van a cantar un cántico nuevo que ningún otro grupo de redimidos va a poder cantar en el tiempo del fin. Solo los 144,000, dice la Biblia, y lo vamos a estudiar más adelante, que van a cantar el cántico de Moisés y del Cordero. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a saber. Por eso esa declaración que usted acaba de mencionar dice que debemos de esforzarnos por estar dentro de los 144,000. Y a manera de recapitulación en cuanto al tema anterior, pues nosotros estuvimos hablando de que estos 144,000 pues son los que van a ser sellados según los capítulos 7 y 14 de Apocalipsis. Así es. Es más, estos serán pues parte de los redimidos en el tiempo del fin y que, pues, valga la redundancia, tendrán el sello de Dios. Pero como decíamos también en el tema anterior, o 2 temas anteriores, ¿dónde se encuentra ese sello? Así es, ese sello se encuentra en la ley moral de Dios, como decíamos en el tema anterior, porque así lo describe el profeta Isaías. El capítulo 8 y el versículo 16 habla de sellar la ley entre sus discípulos. Es por eso la importancia de la presentación de estos mensajes para esta hora, ya que nos ayudarán a decidir en cuál grupo queremos estar. ¿En qué grupo desean ustedes estar? ¿En el grupo de los que recibirán el sello del Dios vivo? ¿O en el grupo de los que serán infieles y recibirán la marca de la bestia? Y como producto de eso recibirán también la ira de Dios contenida en las 7 postreras plagas, de acuerdo al mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14, versículos 9 y 10. Por eso, Pastor Orlando, ese mensaje de Apocalipsis 14, 9 y 10 es un mensaje de advertencia. Amén. Es un mensaje de mucha importancia. ¿Por qué? Porque es un mensaje de vida o muerte. Así es. Yo creo, hermanos, que para entrar, como decimos, en materia, pues debemos conocer más de cerca a este grupo selecto que en el tiempo del fin serán los que pues estarán vivos. Este grupo especial de los 144,000 que el apóstol Juan, según el capítulo 7 de Apocalipsis 4, dice que oyó su número. Así es. Dice, oí el número de los sellados, dice, 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Y digo que vale la pena, hermanos, que conozcamos bien de cerca
las características de este grupo, porque, como decía el pastor Lopera, cuando Jesús venga, en este mundo solo habrán dos grupos. El grupo de los que tendrán el sello de Dios. Así es. Y el grupo de los que tendrán la marca de la bestia. Y siendo que son los que tengan el sello de Dios, los redimidos, pues vamos a ver las características. ¿Qué le parece, pastor? Así es muy importante. Espero de que sea de mucha bendición este mensaje para las personas que están en sintonía. Vamos entonces a comenzar con la característica número 1. La característica número 1, de acuerdo al libro de Apocalipsis, donde básicamente describe allí en este capítulo 14, le exhortamos a cada uno de nuestros amigos y hermanos que estudien, que lean ese capítulo 14 del libro de Apocalipsis. La número 1 es: están en pie sobre el monte Sión. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 14:1. Después miré, dice Juan, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000. La palabra en griego para Sión es Sión, así como suena, y significa colina de Jerusalén, la iglesia. Qué interesante, me llamó mucho la atención, pastor Orlando, esa definición de esa palabra griega Sión. La iglesia, sea militante o finalmente triunfante, de acuerdo al diccionario griego de Strongs. O sea que cuando la Biblia habla de Sión, porque estaban sobre el monte Sión, está hablando de esa iglesia que va a triunfar, pastor Orlando, que va a triunfar sobre el pecado, que va a triunfar en el tiempo del fin sobre la bestia, sobre la imagen de la bestia y también sobre la marca de la bestia. Y hay una declaración que respalda muy bien esto que el pastor está mencionando, y es la que se encuentra en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 32. La sierva del Señor dice: la iglesia de Dios en la tierra es una con la iglesia de Dios en el cielo. Amén. Los creyentes de la tierra y los seres del cielo que nunca han caído constituyen una sola iglesia. Amén. Todo ser celestial está interesado en las asambleas de los santos que en la tierra se congregan para adorar a Dios. ¿Qué le parece? Qué hermosa declaración, pastor Orlando. ¿Se imagina ustedes, hermanos, que la iglesia de esta tierra tiene que ser una con la iglesia en el cielo? Y es por eso la importancia de conocer este tema de los 144,000. ¿Por qué? Porque a través del conocimiento de este tema nosotros tenemos que vivir de acuerdo como se vive en el cielo, para poder algún día estar delante de la presencia de un Dios santo, donde no existe el pecado. Porque muchas personas hoy creen, pastor Orlando, que solamente por llamarse cristianos ya van para el cielo. Pero bueno, nos vamos a dar cuenta a través de este estudio que no es lo que nosotros pensamos, es lo que dice la palabra de Dios. Hay un texto muy importante en Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3, que nos dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos. Oigan bien, está hablando de los tiempos postreros, que son los tiempos que nos ha tocado vivir a nosotros, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados. Aquí está hablando de un monte. Apocalipsis 14:1 hablaba de un monte, el monte de Sión. Y se correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Pastor Orlando, aquí está diciendo claramente el profeta Isaías que Sión representa a ese pueblo que en el tiempo del fin va a estar no solamente enseñando la ley de Dios, proclamando la validez de esos 10 preceptos, sino que también va a estar viviendo de acuerdo a cada uno de esos 10 preceptos contenidos en esa santa ley moral. Pues bueno, así mis hermanos, entonces hemos mirado la primera característica, que es que los 144,000 están en pie sobre el monte Sión. Pero veamos la segunda. La segunda característica la encontramos siempre aquí en Apocalipsis 14:1, y dice que estos 144,000 tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Así que la segunda característica es que tienen el nombre del Cordero. Amén. Y de su padre escrito en la frente. Pero esta palabra nombre en el griego es anoma y significa carácter, persona, nombre, autoridad. Y nosotros vamos a ver en las escrituras que el nombre tiene que ver siempre con el carácter de la persona que lo recibe. El nombre de Dios está relacionado con su carácter, ¿no es cierto, pastor? Así es, pastor Orlando. Muy importante que nosotros consideremos esta segunda característica, porque
Muchas personas, pastor, yo queremos decir esto con mucho respeto, ¿verdad? Por supuesto, no queremos sentir mal a ninguna de las personas que nos están escuchando en esta hora, pero muchas personas piensan que por ser cristianos o por llamarse cristianos o por ir a una determinada iglesia cada semana a sus respectivos cultos, ya ellos piensan de que por eso ya están salvos o salvas. Pero la Biblia nos está enseñando a través de estas características de esos 144,000 que necesitamos en nuestras vidas desarrollar el carácter de Cristo si queremos entrar algún día al reino de los cielos, porque dice que una de las características, la número 2, que esos 144,000 tenían el nombre, como usted lo acaba de mencionar, pastor, el nombre del Cordero y de su Padre escrito en la frente. O sea, ya usted lo mencionó, la palabra en griega para nombre, onoma, es carácter o el carácter de la persona que lo recibe. Vamos a ver varios ejemplos en el libro de Génesis, por ejemplo, capítulo 17 y el versículo 5 nos dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, le dijo Dios a Abraham. Ustedes recordarán cuando llamó a Abraham, ya no te vas a llamar Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. O sea que el nombre de Abraham, pastor Orlando, significa padre de muchedumbre de gentes. O sea, Dios le cambió el nombre a Abraham, porque originalmente él se llamaba Abram. Y otro texto que también nos respalda este punto del cambiar el nombre, dice el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, dice Génesis 33:28. Aquí nosotros encontramos a otro personaje que le es cambiado el nombre, pero le cambia el nombre por una característica que ha mostrado. Exacto. Y es que este hombre se ha convertido en un vencedor. Amén. Eso hace que su nombre cambie, que pues de alguna manera, pues esto también tiene que ver con el carácter. Exacto, o sea, una transformación de carácter, en otras palabras. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos al original hebreo, el significado de la palabra Jacob, o sea, el nombre que Jacob tenía, porque fue cambiado por Israel, que es vencedor, el nombre de Jacob es usurpador. Y ese era el carácter prácticamente del patriarca Jacob antes de llegar a ser Israel. ¿Usurpó qué cosa? Usurpó, robó lo que le pertenecía a su hermano Esaú, que era la primogenitura. Dios le había dicho, había dado la promesa de que el menor, o sea, el mayor iba a servir al menor. Pero esos eran los planes de Dios. Pero Jacob, por consejo de su madre, por supuesto, hizo todo lo contrario a lo que Dios había establecido. En el principio Dios tenía planes para que esto se llevara a cabo, pero obviamente Jacob engañó a su padre Isaac, mintió a su padre Isaac. Por eso el nombre de Jacob significa usurpador. Pero cuando él se arrepiente, cuando él se convierte, Pastor Orlando, vemos un cambio de nombre. ¿Por qué? Porque ya el carácter de Jacob no era el carácter de un ladrón, de un mentiroso, de un usurpador, sino que era de un vencedor. Había sido transformado. Por eso los 144,000 tienen el carácter de Dios y de Cristo en sus vidas. Y un texto, hermanos, que respalda, pero bien claramente lo que estamos hablando, es el de Éxodo 33:19. Escuchen, dice: respondió Jehová a Moisés: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Pero para que lo veamos todavía más claro, el capítulo 34 del 5 al 7, pastor, si lo lee. Sí, señor, ahí está, pues ahí nos va a decir qué significa el nombre, porque Jehová le dijo a Moisés que proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. ¿No? Exacto. ¿Con qué está relacionando la palabra de Dios, amigos y hermanos? El nombre, ¿con qué lo relaciona la Biblia? Vamos a ver qué nos dice Éxodo 34, del 5 al 7. Dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, o sea, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová.
Ahí está la palabra, el nombre de Jehová. Recuerde que los 144,000 tienen escrito en sus frentes el nombre de Jehová o el nombre de Dios y del Cordero. Y dice el versículo 6 de Éxodo 34, y pasando Jehová por delante de él, o sea, por delante de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. O sea, 8 características, 8 rasgos del carácter de Jehová, Pastor Orlando. Y dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. O sea que podemos darnos cuenta de que el nombre de Jehová está relacionado con su carácter. Exactamente. Y si nosotros vemos, hermanos, en Jesús, nosotros vemos esa revelación del carácter de Dios de una manera, pues, más todavía palpable. Porque Él, cuando estuvo aquí en la tierra, manifestó el nombre o el carácter de su Padre. Amén. Dijo en el libro de Juan 17, 6 y 26, dijo Él: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Qué misión la de Jesús: venir para manifestar el nombre de Dios, para dar a conocer el nombre de Dios, que no era otro que su carácter. Amén, así es, pastor. Me llama mucho la atención estos textos que usted acaba de citar en Juan 17, 6 y 26, porque usted lo sabe, han venido muchas personas donde nosotros, a veces vienen a nuestras iglesias, a nuestros ministerios, y nos dicen: no, el nombre de Jehová no hay que pronunciarlo, no hay que decir Jesús, hay que decir Yeshua, o hay que decir este otro nombre. Pero cuando verdaderamente vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta de que la Biblia en realidad no está enfatizando en cómo debemos o no pronunciar el nombre de Jesús, si debemos decir Jesús, o debemos decir Yeshua, o debemos decir Adonai, o... No, la palabra de Dios nos habla de que su nombre está relacionado más bien no con cómo se pronuncia o no cómo se debe decir, sino con el carácter de Dios. Así es. Muy amén. importante. ¿Por qué? Porque Juan 14:9 dice algo muy interesante. Estas son palabras de Jesús. Dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Por qué? Porque Felipe le preguntó: muéstranos al Padre y nos basta. La respuesta de Jesús fue: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Usted había leído, Pastor Orlando, en Juan 17:6, cuando Jesús dijo: he manifestado tu nombre. O sea que Cristo, en otras palabras, al decir que había manifestado el nombre de su Padre, quiere decir que había venido a reflejar el carácter de su Padre. Y ya vimos en Éxodo 34, versículos 6 y versículo 7, cómo es el carácter de Jehová. Así que Cristo vino prácticamente a reflejar en su vida el carácter de su Padre. Y eso es lo que los 144,000 van a reflejar en sus vidas y van a ser sellados, pastor. Y eso no es otra cosa, hermanos, que vindicar el carácter de Cristo. Así es. Y cuando hablamos de vindicarlo, estamos hablando de, pues, ponerlo en su lugar debido, porque Satanás se ha encargado y se encargó por muchos años de formar ante la gente el carácter de Dios, metiéndoles una idea negativa en cuanto a Dios. Así es. Así que nosotros podemos ver que Jesús vindica el carácter de su Padre cuando viene. Y volviendo entonces al tema que es en sí, que estamos tratando, el de los 144,000 con su característica que tienen el nombre de Dios en su frente, pues nosotros no vemos entonces otra cosa más que a los 144,000 vindicando también el carácter de Dios. Amén. En el tiempo del fin. Así es. Vindicando el carácter de su Hijo, de también el Hijo de Dios, aquí ante el mundo, ante la hueste celestial, ante los mundos no caídos, ante Satanás, ante los ángeles caídos, ante todos. Vemos a los 144,000 hermanos en el tiempo final vindicando el carácter de Dios por el hecho de que lo tienen en su frente. Amén. Ahora, apliquémoslo a nuestra vida, porque nosotros en alguna manera pues queremos llegar a tener el privilegio
de estar dentro de ese grupo especial, los 144,000. ¿Será que podremos nosotros, pastor, empezar ya también como los 144,000 en el tiempo del fin? ¿Podremos empezar ya nosotros a reflejar ese carácter en nuestras vidas? Amén, así es, la palabra de Dios así lo dice. Yo sé que muchas personas piensan de que eso es un imposible, porque se enseña hoy, Pastor Orlando, de que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. Yo sé que usted ha oído mucho de esa posición, claro, la hemos escuchado muchas veces, pero a medida que nos vayamos introduciendo a este estudio, queridos amigos y hermanos, nos vamos a dar cuenta de que los 144,000 para ser sellados tienen que estar reflejando completamente el carácter de Cristo en sus vidas. O sea, deben estar viviendo una vida sin pecado como la vivió Cristo en esta tierra. Dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, dice el apóstol Pablo, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y eso fue exactamente la experiencia de Moisés, Pastor Orlando. ¿Por qué? Porque Moisés, antes de que Dios confesara su nombre allí en Éxodo 33 y en Éxodo 34, Moisés le había pedido a Dios que le revelara su gloria. Entonces Jehová le dijo, ningún ser humano puede ver mi gloria y seguir viviendo. Pero dice la Biblia que nosotros vamos a ser transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Dios. O sea, el Espíritu de Dios es el que va a hacer esa obra en nosotros, queridos amigos y hermanos. Y es por eso que necesitamos estar mirando ese espejo que es la gloria del Señor. ¿A través de qué? Por supuesto, a través de su palabra. O sea, que la Biblia sí nos garantiza a nosotros que si nosotros miramos la gloria de Dios que está establecida, que está descrita en la palabra de Dios, vamos a ser transformados de gloria en gloria hasta la misma imagen de Dios. El carácter de Cristo necesita ser revelado en nuestras vidas si queremos ser sellados en aquel día. Y posiblemente alguien diga, eso está bastante difícil de lograr. Bueno, yo le mandaba una preguntita a los jóvenes de la iglesia, se las mandé a varios allí por un mensaje de texto, y les preguntaba que por qué un joven de la verdad presente debía ser un joven valiente. Y ellos me respondían que sí debe ser un joven valiente el que está en la verdad presente, porque la verdad presente te demanda que pues hayan cambios en tu vida. El mensaje que contiene la verdad presente pues te lleva a que en alguna forma reflejes con tu manera de ser que el Señor ha obrado un cambio contigo. Y ellos me ponían ahí cambios, por ejemplo, en la manera de comer, en la manera de vestirse, en la manera de divertirse, bueno, en diferentes tareas que se hacen diariamente. Y hermanos, eso cualquiera puede decir, no está fácil de lograrlo, pero hermanos, sí se puede con el poder de Dios. Amén. Escuchen esta declaración de la sierva del Señor, que está en el camino a Cristo, en la página 99. La sierva del Señor Elena White dice, aunque estemos rodeados de una atmósfera corrompida y manchada, no necesitamos respirar sus miasmas, es decir, sus malos olores. Antes bien, dice, podemos vivir en la atmósfera limpia del cielo. Amén. Wow. Podemos cerrar la entrada a toda imaginación impura y a todo pensamiento perverso. Dice podemos. Exacto. Elevando el alma a Dios mediante la oración sincera, oiga bien, mediante la oración sincera. Aquellos, dice, cuyo corazón esté abierto para recibir el apoyo y la bendición de Dios, andarán en una atmósfera más santa que la del mundo y tendrán constantemente comunión con el cielo. Qué hermosa declaración, pastor. Y sí, hermanos, esto se puede alcanzar porque dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Y de cara a ser parte de los 144,000, debemos nosotros, con esta manera de vivir que el don profético presenta, vindicar el carácter de Dios en este mundo. Amén, así es. O sea que necesitamos desarrollar hoy por hoy, en otras palabras, el consejo que nos está dando la palabra de Dios y el espíritu de profecía es que necesitamos desarrollar hoy por hoy una experiencia que tal vez todavía no poseemos. Exacto. Por eso necesitamos volver al estudio de la palabra de Dios. Pastor, yo creo que este es un llamado también para nuestros hermanos y amigos que nos están sintonizando, porque el pueblo de Dios, el pueblo profeso de Dios ha descuidado mucho el estudio de su palabra.
el sistema en que quizás vivimos, el exceso de trabajo, ha minado prácticamente la comunión del pueblo profeso de Dios en el estudio de su palabra. Hemos descuidado tal vez esa comunión íntima con el Señor Jesús a través de su palabra y a través de la oración. Mientras nosotros descuidemos esos medios que Dios nos ha dejado para nosotros poder desarrollar ese carácter puro y santo que hablaba esa hermosa declaración en El Camino a Cristo, página 99, tenemos que volver al estudio de la palabra del Señor, amigos y hermanos. Tenemos que volver a escudriñar ese libro, a encontrarnos con Jesús a través del estudio de su palabra diariamente. Y hablando de declaraciones hermosas, tenemos otra declaración también muy hermosa de un hermoso libro que se llama El deseado de todas las gentes. La página 630, la biografía más maravillosa que jamás se haya escrito acerca de la vida de Jesús. Dice así: Cristo dijo, estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no estuviere en la vid, así ni vosotros, si no estuviereis en mí. Este no es un contacto casual, ¿se dan cuenta? No es estudiar la Biblia hoy y volverla a estudiar durante 3 o 4 días, o solamente los fines de semana cuando vamos a la iglesia. No, dice que esto no es un contacto casual, ninguna unión que se realiza y se corta luego. El sarmiento llega a ser parte de la vid viviente. La comunicación de la vida, la fuerza y el carácter fructífero de la raíz a las ramas se verifica en forma constante y sin obstrucción. No puede haber ninguna obstrucción. Separado de la vid, el sarmiento no puede vivir. Así tampoco, dijo Jesús, podéis vivir separados de mí. Escuchen cómo termina la declaración. La vida que habéis recibido de mí puede conservarse únicamente por la comunión continua. Pastor, estas son palabras muy importantes. La comunión continua, o sea, tiene que haber una comunión diaria de nosotros con el Señor. Sin mí no podéis vencer un solo pecado. ¿Escucharon? Por eso es que mucha gente llega a la conclusión y dice, es que no se puede vencer. Es que esa norma que ustedes están hablando es muy difícil. Yo he tratado muchas veces, nos dicen muchas personas, y siempre vuelvo y caigo y siempre fallo. Pero dice que no podemos vencer ni siquiera un solo pecado, ni resistir una sola tentación, sin una comunión continua con Cristo. Así es. Bueno, mis hermanos, ustedes pueden ver que está bien sustentado lo que hemos venido diciendo de que sí es posible vindicar el carácter de Dios. Amén. Tal como Cristo lo vino a hacer. Dice el don profético en el discurso maestro de Jesucristo, página 96, que al enseñarnos a pedir cada día lo que necesitamos, tanto las bendiciones temporales como las espirituales, Dios desea alcanzar un propósito para beneficio nuestro. Amén. Quiere que sintamos cuánto dependemos de su cuidado constante, porque procura atraernos a una comunión íntima con Él. En esta comunión con Cristo, mediante la oración y el estudio de las verdades grandes y preciosas de su palabra, seremos alimentados como almas con hambre, como almas sedientas seremos refrescadas en la fuente de la vida. Amén. Hermanos, comunión con Cristo es lo que nos hace falta. Más tiempo con el Señor es lo que necesitamos. Más momentos de comunión, más momentos para estar a solas con Él, escudriñando la Biblia, orando. Eso es lo que necesitamos. El que lo haga, hermanos, los frutos, el carácter de Cristo se le va a mirar. Amén. Así que, hermanos, de cara a querer nosotros ser de los 144,000, ¿qué les parece si nos vamos ya pues poniendo en una posición donde ya comencemos a revelar el carácter de Él, su nombre en nuestra frente? Es decir, que asimilemos, hermanos, su carácter. Es posible si diariamente nosotros tenemos una comunión íntima con el Señor. Amén. O sea, Pastor Orlando, el Señor nos ha dado todas las herramientas. Tenemos la palabra de Dios, queridos amigos y hermanos, la Biblia, y tenemos la comunión con el Señor, que es la oración. El Señor nos ha dado todas esas herramientas. Lo que sucede es que nosotros como seres humanos siempre estamos poniendo excusas. Excusas de que nosotros no podemos cambiar nuestros caracteres, que siempre vamos a ser así. Es que yo soy así, nos dicen. Es que yo soy
de tal país, es que yo vengo de tal cultura. Nosotros no podemos seguir poniendo excusas, porque la palabra de Dios no miente. La palabra de Dios dice claramente, lo leímos allí en este versículo de 2 de Corintios 3:18, que si nosotros miramos la gloria de Dios cara a cara, como un espejo, vamos a ser transformados, oigan bien, de gloria en gloria. O sea, esto no es un asunto de que si yo soy de tal país, o que si la cultura de donde yo vengo es por esas razones que yo soy así, con un carácter temperamental, con un carácter así explosivo, que siempre estoy guardando rencor, siempre le estoy gritando a mi esposo, o a mi esposa, o a mis hijos, siempre estoy hablando malas palabras. Nosotros podemos ser transformados. Por eso tenemos que volver a la Escritura, tenemos que volver al estudio de la palabra de Dios, porque si hacemos ese cambio en nuestras vidas, ustedes se podrán dar cuenta que vamos a ser transformados de gloria en gloria, como la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y según la siguiente característica, Pastor Lopera, tener el nombre de Dios en la frente es lo mismo que recibir el sello de Dios en la frente. Así es. Dice característica número 3, que reciben ese sello, dice de acuerdo a Apocalipsis 7:3, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes. Y ya vimos en la característica anterior que los 144,000 tienen en sus frentes el nombre de Dios y del Cordero. Dice, hasta que no hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Aquí está hablando Pastor Orlando de un sellamiento, y de acuerdo a Isaías, el sellamiento o el sello de Dios tiene que ver con su ley moral. Así es. Isaías 8:16 dice, ate el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Hermanos, miren, los 144,000 tienen el nombre de Dios en su frente, pero también tienen el sello de Dios en su frente. El nombre de Dios ya dijimos que es su carácter. Amén. Y el sello de Dios, por lo que estamos viendo acá, Isaías 8:16, ate el testimonio, sella la ley entre mis discípulos, sin duda tiene que referirse a un mandamiento que tiene las características de un sello. Así es. ¿No es cierto, pastor? Así es. Ya habíamos mencionado en los programas anteriores, ustedes recordarán, de que el sello de Dios está contenido en su ley, como dice Isaías 8:16, pero específicamente en el cuarto mandamiento de la ley moral de Dios, que tiene las características de un sello. Esas 3 características que mencionamos: el nombre, el título y el territorio. O sea, el nombre es Jehová, el título creador, y el territorio los cielos y la tierra. Así que es muy importante que los 144,000, pastor, van a estar guardando todos los mandamientos de la ley de Dios. Amén, incluyendo el cuarto mandamiento de esa ley, que tiene que ver con la observancia del verdadero día de reposo, el séptimo día, el sábado de Jehová. Así que eso lo tenemos que tener muy presente en nuestras mentes. Ahora, guardar esa ley de Dios, el que los 144,000 estén guardando la ley de Dios, ¿será que lo hacen como una carga, como algo legalista, o es algo que lo hacen por amor? Según el Salmo 37:31, ¿a dónde tienen ellos los mandamientos? Así es, pastor. Hermoso Salmo 37:31, dice David, la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Qué hermosas palabras. Si nosotros tenemos esa ley escrita en nuestros corazones, o sea, en nuestras mentes, como dice el libro de Apocalipsis, que los 144,000 van a tener el sello de Dios en su frente, quiere decir que han guardado perfectamente esa ley moral en sus mentes, y por lo tanto no resbalaron, o sea, no se dieron a la tentación, ni mucho menos al pecado. O sea, que fueron hombres y mujeres victoriosos, Pastor Orlando. Y un personaje de la Biblia que nos muestra que el obedecer los 10 mandamientos, porque pues se encuentra allí el sello de Dios, no es algo, pues como mencioné, una carga o algo legalista, sino que es algo agradable, es el salmista David. Él dice en el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. En otras palabras, a él le era prácticamente
un agrado, un agrado tener consigo la santa ley de Dios en su mente. Y hermanos, eso es algo que nosotros necesitamos tener, porque también la ley de Dios es un reflejo del carácter de Dios. Bueno, el mismo Salomón, escribiendo, decía en Proverbios 3:1, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Amén. ¿Se dan cuenta cómo cuando hablamos del sello de Dios, estamos hablando de toda la ley de Dios que contiene los 10 mandamientos, pero en especial, como ya dijimos en estudios anteriores, el cuarto que tiene las características específicas? Así que, pastor, no cabe duda de que esta característica el pueblo cristiano de hoy debe ponerle atención, porque muchas personas en las iglesias evangélicas, bueno, y en las adventistas también, este tema no lo abordan así con detenimiento, con profundidad. Y esto es vital, porque estos son los que finalmente, hermanos, de los vivos serán redimidos para entrar al cielo. Vale la pena que le pongamos atención. Miren qué característica más importante: tener el sello de Dios en sus frentes. Y el sábado está relacionado, obviamente, está relacionado con servir al verdadero Dios. ¿A quién estás sirviendo tú, amigo y amiga oyente o televidente? ¿Estamos sirviendo al verdadero Dios? ¿Por qué? Porque el sábado, como explicamos en temas anteriores, por eso el sábado, que es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, es el sello de Dios. Porque un sello es para darle autenticidad a algo. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a una notaría pública, cuando tenemos que llevar algún documento legal a una oficina consular, o ante un abogado o ante un juez, ese documento tiene que estar notarizado, tiene que estar sellado, pues bien sea por un abogado, bien sea por un notario público o bien sea por un cónsul. Y si usted nota ese sello tiene esas 3 características que le da autenticidad a ese documento. Si usted presenta ese documento sin ese sello legal, automáticamente ese documento es nulo. Y es por eso que Dios va a reconocer a su pueblo en el tiempo del fin, a su pueblo, va a relacionar a su pueblo con aquellos que estén obedeciendo sus mandamientos, especialmente el cuarto. ¿Por qué? Porque el cuarto mandamiento nos lleva a nosotros a adorar al verdadero Dios, al creador de los cielos y de la tierra. Me llamó mucho la atención, pastor, ese texto que usted leyó en Salmo 37:31, donde David decía: la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. ¿Por qué decimos esto? Porque David fue un hombre que cometió 2 pecados terribles, pastor Orlando. Usted recordará, violó 2 mandamientos de la ley moral de Dios. Cometió adulterio y cometió asesinato. Y estos 2 pecados prácticamente mancharon la hoja de vida, diríamos así, de este gran siervo de Dios, David. Pero sabemos que este hombre se arrepintió. Por eso pudo decir esas palabras. Él pudo dar testimonio. ¿Se dan cuenta el cambio de carácter de David? De un pecador, de un hombre que no escatimó quitarle la mujer a su prójimo, la mujer de Urías, inclusive lo mandó a matar. Pero vemos el cambio de carácter de David, y pudo este hombre dar testimonio y pudo decir: la ley de Dios ahora está en mi corazón, por lo tanto mis pies no van a volver a resbalar. Y eso es el cambio, pastor Orlando, que quiere hacer Dios con cada uno de nosotros: escribir esa ley moral en nuestros corazones para que nuestras vidas, nuestros caracteres sean completamente transformados. Un pastor del Israel moderno decía de que el sábado no es el sello de Dios, que el sello de Dios es el carácter de Dios. Pero hermanos, el sello de Dios no solamente estamos hablando cuando hablamos del nombre es que estamos hablando del carácter, pero cuando hablamos del sello, con los textos bíblicos, nosotros podemos ver que está hablando del sábado. Ahora yo quisiera, para concluir con esta característica, decirle a usted, amigo televidente y radioyente, decirle de que usted también puede tener este privilegio de que la santa ley de Dios esté en su mente. Amén. Y su corazón. Pues dice el libro de Hebreos 10:16 que Dios ha hecho un pacto, y que ese pacto lo quiere hacer con todos aquellos que quieran entrar en esa relación de pacto con Él. Así es. Dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor.
pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Así que, hermano y hermana, ¿quieres tú también tener este sello? ¿Quieres tú también tener este privilegio de reflejar el sello de Dios en tu vida? Entonces, mira, órale al Señor y dile: Señor, graba tu ley en mi mente. Amén. Y en mi corazón, para que yo pueda apreciarlas tanto y que me agrade obedecerla, y por amor yo la ponga por obra. Y esto es prácticamente, Pastor Orlando, yo diría que esta es prácticamente la clave para que en nuestros hogares haya felicidad, en nuestros hogares haya armonía. Vemos hoy la tasa de divorcios, Pastor Orlando, en este país donde nosotros transmitimos estos programas, tristemente, y no solo en este país, sino en todos los países del mundo, que cada día es más alta. Vemos la infidelidad dentro del círculo matrimonial. Si esa ley moral se estableciera en los corazones de cada uno de las personas que dicen ser pareja o que son casados, cuán diferentes fueran esas estadísticas, cuán diferente fuera esa tasa de divorcios. No existiría el divorcio, Pastor Orlando, no existiría el adulterio, no existiría la infidelidad. Por eso Dios quiere escribir esa ley moral en tu corazón. Por eso, como usted leía ahí en el libro de Hebreos, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Satanás no quiere que eso se realice, porque Satanás lo único que le preocupa es traer infidelidad dentro de los hogares. Él quiere sembrar el adulterio, la infidelidad, la fornicación, en fin, todo eso que va en contra de la ley moral de Dios. Pero Dios quiere escribir esa ley en tu corazón hoy. ¿Por qué no permites que Dios entre a tu vida en esta hora? Te hacemos un llamado en esta hora. ¿Por qué no dejas que Cristo entre a tu corazón y transforme tu carácter? Cambie tu vida. Que tu hogar, que quizás esté en discordias, que tu hogar lo único que se oyen son gritos y peleas, insultos, en fin, maltratos, sea transformado, cambiado en un hogar donde exista la armonía, donde exista el amor, donde exista la paz. Permite que Cristo entre a tu vida y transforme tu carácter. Permite que Cristo en este día escriba su ley moral en tu mente y en tu corazón. Amén. Bueno, otra característica más de los 144,000 sería la número 4. Sí, la número 4 dice que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Apocalipsis 14:4 dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. ¿Qué significa esto, pastor? ¿Es gente que nunca se casó? ¿O qué querrá decir esto? Muy importante. Muchas personas nos han preguntado en cuanto a esto, especialmente los jóvenes que tienen planes de casarse, Pastor Orlando. Y dice: ¿será que yo no me voy a poder nunca casar? Porque dice que son vírgenes. Pero bueno, vamos a ver que tenemos que ir al lenguaje griego, porque obviamente el Nuevo Testamento fue escrito en griego y tenemos que ir al diccionario griego para saber lo que significa esa palabra contaminaron, primeramente, porque dice que no se contaminaron con mujeres. La palabra contaminaron es moluno en griego y significa ensuciar, manchar o contaminar. O sea, estas personas tuvieron caracteres limpios. De acuerdo a Apocalipsis 3, 4 y 5, noten cómo dice: pero tienen unas pocas personas en Sardis que no han manchado. Ahí está la palabra griega moluno. No han manchado sus vestiduras. Cuando la Biblia habla de vestiduras, no está hablando de las ropas que tenemos puestas, está hablando en términos simbólicos, está hablando del carácter. Dice que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. O sea, esas vestiduras blancas representan la justicia de Cristo. Dice: porque son dignas. Versículo 5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mí, o delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. O sea, Pastor Orlando, para ir contestando esa pregunta que usted acaba de formular, el hecho de que estos 144,000 no se contaminaron, significa que vivieron vidas limpias, puras, y fueron vestidos con la justicia de Cristo. Exactamente. Ahora, pero dice también que no se contaminaron con mujeres. Y la palabra en griego para mujeres es guné, que significa mujer, esposa, casado. Ahora, dice Apocalipsis 19:7:
gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. ¿Cómo pudiéramos entonces, pastor, aplicar este texto a la hora de explicar el hecho de que pues no se contaminaron con mujeres? Bueno, esa palabra mujeres, como usted lo acaba de mencionar, también tiene un significado que es esposa. Y Apocalipsis 19:7, que usted lo acabó de leer, está hablando de prepararnos y alegrarnos para las bodas del Cordero, que es el esposo. ¿Y la esposa quién es? ¿Quién es la esposa del Cordero? La iglesia, por supuesto. O sea, la esposa de Apocalipsis 19:7 representa a la iglesia de Cristo pura, que estará presente en las bodas del Cordero. Por eso dice que son vírgenes. Quiere decir que la iglesia que Cristo viene a buscar a esta tierra no es una iglesia contaminada de pecado. No es una iglesia llena de pecado, porque, pastor, ¿estaremos pecando hasta que Cristo venga? No, Cristo viene a buscar una iglesia pura. Por eso dice que son vírgenes. O sea, significa que es una iglesia pura que va a estar preparada para encontrarse con Cristo Jesús. Y hermanos, escuchen este versículo, Apocalipsis 19:8. Y a ella, o sea, a la iglesia de Cristo, se le ha concedido que se vista de lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Amén. Aquí nosotros vemos que se espera de la iglesia de que, como dice el pastor Lopera, sea una iglesia pura, limpia, una iglesia que sus acciones sean también justas. Estamos hablando, hermanos, en este versículo de que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estamos hablando de que los 144,000 son personas que han sido purificadas en la sangre de Cristo y viven purificados siempre, diariamente. Gloria a Dios. Así es, mire, la iglesia que Cristo viene a buscar a esta tierra, queridos amigos y hermanos, está reflejada en los textos de Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27, que nos dicen: maridos, dice el apóstol Pablo, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y está hablando de mujeres. Ve que el apóstol Pablo está relacionando la mujer con la iglesia, pues son vírgenes. Decíamos que vírgenes significa mujer, esposa o casado. Dice, mujeres, dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Decíamos anteriormente, pastor Orlando, que la única manera de poder nosotros ser transformados es contemplando a la gloria de Dios. Y la gloria de Dios, ya lo está diciendo aquí el apóstol Pablo, se contempla a través de su palabra. Dice el versículo 27, noten qué tipo de iglesia Cristo viene a buscar a esta tierra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por eso es que el apóstol habla de que estos 144,000 son ¿qué? Son vírgenes y no se contaminaron con mujeres. El apóstol Pablo, hermanos, cuando él hablaba de la iglesia, él sentía la responsabilidad de pues liderar una iglesia, pastorear una iglesia que fuera pues una iglesia santa, una iglesia pura, porque él sabía que pues tenía que presentarle al Señor una iglesia de esa naturaleza. Por eso decía en 2 Corintios 11:2, porque os celo, decía, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Amén. Pablo sentía que como pastor de la iglesia tenía que inculcar en esa iglesia esa santidad, esa pureza del pecado, porque sabía que él iba a presentársela al Señor. Amén. Así que, hermanos, realmente esta característica es muy importante que nosotros la pongamos por obra en nuestra vida. Así, pastor, ya estamos viendo que esa palabra virgen no significa que no van a estar solteros, en otras palabras, los 144,000. Eso es un término simbólico que tiene que ver con la pureza con que esa iglesia va a estar viviendo en el tiempo del fin. Muy importante eso. Y ya que estamos hablando de vírgenes, pastor, sí, usted tenía la palabra en griego para vírgenes, ¿verdad? Sí, sí, la palabra en griego para vírgenes, como aparece en Apocalipsis 14:4 que hemos leído, es parcenos, y significa soltera, hija no casada, virgen, doncella. ¿Qué le parece?
Sí, muy importante, de acuerdo al diccionario griego de Strong's. Y ya que estamos hablando de ese término, pues vamos a citar 1 Corintios capítulo 7, versículo 34, que nos dice: hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella, ahí está la palabra pársenos, como aparece en Apocalipsis 14:4. Dice que la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor. Por eso dice que son vírgenes, porque se han dedicado sus vidas completamente al Señor, para ser santas así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Hacemos una pregunta en esta hora: ¿estamos agradando nosotros al Señor en todo o estamos agradando al mundo? Por eso dice Apocalipsis 14 que los 144,000 son vírgenes, porque dedicaron completamente su vida al Señor. Bueno, mis hermanos, así entonces los 144,000, el hecho de que diga que son vírgenes, pues está prácticamente diciéndonos que son fieles, dedicados completamente al servicio del Señor y que han renunciado, por ende, completamente a los pecados y al mundo. Amén, así Con cuánta razón el apóstol Pablo se preocupaba por presentar su iglesia, pues, como una iglesia virgen, pura a Cristo. Amén. O celo con celo de Dios, decía: los he desposado con un solo esposo para presentarles como una virgen pura a Cristo, decía en 2 Corintios 11:2. Y yo creo que aquí aquellos que tenemos la responsabilidad de liderar una iglesia, ya sea como anciano o como pastor, independientemente de la posición, hermanos, no se nos olvide que hay que inculcar en el pueblo del Señor el que tengamos esa característica, la de ser puros, la de ser limpios, Amén, la de ser santos, porque todo eso es lo que Dios demanda de su iglesia. Amén, gloria a Dios. Bueno, entremos entonces, Pastor Orlando, a la característica número 5 de los 144,000. Hemos ido lentamente para que así nosotros podamos ir asimilando cada una de estas características, porque es muy importante, como decía usted al principio, dice: esforcémonos por estar entre los 144,000. Apocalipsis capítulo 14, versículo 4, nos habla de la quinta característica, que es: siguen al Cordero por donde quiera que va, Pastor Orlando. Muy importante esta característica. Dice: estos, o sea, los 144,000, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y esa palabra para siguen en griego es okolousdeo, que significa estar en el mismo camino. Oigan bien, ¿en qué camino? En el mismo camino. Acompañar, seguir a o alcanzar. Por eso ya lo decía el Señor allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, cuando Él hablaba del buen pastor. Allí decía Él, hablando del buen pastor, que cuando ha sacado fuera todas las propias, dice, hablando de las ovejas, dice que se pone delante de ellas, y las ovejas entonces, dice, comienzan a seguirle, porque van conociendo la voz de su pastor. Mis ovejas, dijo Cristo, oyen mi voz, y yo las conozco. Amén. Y me siguen. Así lo dice Juan 10, versículo 4 y 27. Así que él, que es parte de los 144,000, el que quiere ser parte de los 144,000, no se le olvide que debe de seguir a Cristo en todas sus pisadas, pues Él dice: ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Pastor, esto es muy importante, esta característica número 5, que siguen al Cordero por donde quiera que va, porque usted lo acaba de leer en Juan capítulo 10, versículo 27, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo creo que esto es un llamado para las personas que nos están viendo o nos están escuchando en este momento. El llamado es el siguiente: ¿a quién estamos nosotros siguiendo? ¿Estamos siguiendo al buen pastor de Juan capítulo 10 o al pastor del Salmo 23? ¿O estamos siguiendo al pastor de la iglesia a la cual nosotros pertenecemos? Porque yo sé, Pastor Orlando, que muchas de las personas que sintonizan estos programas están convencidos que lo que nosotros estamos enseñando es un "a escrito está". Pero lamentablemente van y recurren donde sus pastores, donde sus líderes religiosos, y les preguntan: pastor, ¿qué usted cree de esto? Mire, yo creo que verdaderamente yo he llegado al convencimiento de que el sábado es el verdadero día de reposo. Pero en vez de ir al pastor, al buen pastor, van a donde el pastor de sus iglesias o de sus congregaciones. Por eso dice la Biblia que las verdaderas ovejas no oyen la voz de otro pastor, sino del verdadero pastor, que es Cristo Jesús.
Y nosotros tenemos que empezar a escuchar la voz de Jesús a través de su palabra. Tenemos que aprender esa lección, queridos amigos y hermanos. Se lo decimos con mucho cariño, con mucho amor, con mucho respeto. Tenemos que depender de ese pastor, del buen pastor que es Cristo Jesús. No podemos seguir dependiendo de la sabiduría humana, porque nuestra salvación depende solamente de Cristo Jesús. Por eso los 144,000 siguen al Cordero, solo al Cordero, por donde quiera que va. Y la forma como nosotros podemos seguir al Cordero hoy es a través del estudio de su palabra. Y sirviéndole todo el tiempo, porque dice él, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Dijo en Juan 12:26. Así que seguir a Cristo, hermanos, es sinónimo de servicio. Los 144,000 tienen esa característica. Y dice que siguen al Cordero por donde quiera que va. Eso significa que están siempre dispuestos a servirle al Señor por medio de la obediencia a su palabra y a sus mandamientos. Amén. Gloria a Dios, porque así lo dice el libro de Deuteronomio. Pastor, me gustó mucho la definición que da el diccionario griego, porque una de esas definiciones decía, esa palabra siguen, porque dice que siguen al Cordero por donde quiera que va, es estar en el mismo camino. ¿Cuál camino quiere Dios que tú y yo estemos hoy? ¿Por cuál camino desea Cristo que ustedes y nosotros estemos transitando? Noten lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 6, un texto muy hermoso. Dice, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Pastor, ¿qué más claro la Biblia no nos puede hablar en esta hora? Nos está diciendo claramente que el sendero por el cual los 144,000 caminaron, como dice Apocalipsis 14:4, el sendero por el cual los 144,000 siguieron a Cristo es el sendero de la obediencia perfecta a sus mandamientos. De manera, mis hermanos, que independientemente en qué redil por hoy estemos, si es católico, pentecostal, adventista, no se nos olvide que lo más importante es a qué pastor seguimos o servimos, y andar en los caminos de Dios, guardando sus mandamientos, es servir a nuestro Padre. Bien, por el camino de tus mandamientos correré, decía el salmista, cuando ensanches mi corazón. Así, de esta manera, nosotros les animamos para que, hermanos, pues si somos ovejas de verdad de nuestro Señor Jesús, busquemos servirle solo a Él, pero servirle de la manera verdadera, incluyendo la obediencia a los mandamientos de Dios. Bueno, yo creo que vamos a llegar hasta aquí este día con estas 5 características, pero como son más, será el día de mañana, en el próximo estudio, mejor dicho, que nosotros vamos a compartir las otras. Por ahora, yo creo que sería bueno que oráramos. Amén. Y le pidiéramos al Señor que estas primeras 5 características, pues ya, hermanos, con el poder de Dios, las comencemos a reflejar. Pidámosle al Señor que nos ayude. ¿Qué les parece? Amén. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, gracias, porque en estas 5 primeras características de los 144,000, nosotros podemos ver cuán amplio, cuán profundo es cuando se estudian a la luz de las Escrituras. Amén, Señor. Hoy te rogamos, Señor, que nos deje el privilegio de que estas características pues comencemos a reflejarlas desde hoy. Te pedimos, por favor, que nos ayudes para que lo que hemos estudiado este día, todas estas características que hemos mencionado, que hemos aquí analizado, Señor, puedan sernos concedidas por tu gracia. Amén. Que nosotros, Señor, vayamos preparándonos para que al tiempo del fin, cuando queden los 144,000, Señor, si estuviéramos vivos, que nosotros las podamos reflejar. Amén, pero Señor. que no esperemos para entonces, que desde ya, Padre, las reflejemos, porque no cabe duda que esto nos hace ver como tu pueblo remanente. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.